tardes a todos, a los papás, a los abuelos, a la familia, a los profesores, al presidente de AMPA, a la Junta de AMPA, a la religiosa y a todo el mundo que habéis querido venir a celebrar el acto de graduación de estos alumnos de 5 añitos. Esto es muy complicado, dirigirse a los de 5 años y a los padres a ver cómo lo hago. Pero bueno, a ver, los pequeños, ¿sabéis qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? A ver. La graduación de los niños de 5 añitos, de tercero de infantil. Esta es la primera vez que se hace en el colegio porque hemos pensado que es muy importante el paso que vais a dar de infantil a primaria. Algunos lleváis aquí ya 3 años y estamos muy contentos de que forméis parte de la historia de este colegio, Entonces el año que viene no solo subís de nivel educativo, sino también de piso, pasáis al primer piso de los mayores. Sois muy trabajadores, muy buenos, pero el año que viene os toca todavía ser mejores y estudiar más, ¿lo sabéis? Y ser mejores personas, aprender mucho, estudiar mucho. Y a los papás también aprovecho esta circunstancia para deciros que en vosotros tienen vuestros hijos el modelo educativo de la persona que queréis que sean de mayores. Ahora estáis a tiempo. Y lo que estamos observando en la sociedad, que se da una ambivalencia, por una parte lo que estamos constatando todo de la violencia que existe, de la falta de valores, etcétera, y por otra parte también se dan las personas que confían y creen cada vez más en los valores que merecen la pena. Y esos valores se transmiten a los hijos por contagio. Entonces los padres tenéis ahí una responsabilidad muy grande para vivir esos valores que queréis que los hijos adquieran. Entonces necesitan protección, pero no sobreprotección. Necesitan cosas, pero no excesivas. Necesitan límites, pero con firmeza y con ternura. Entonces, la educación es una tarea muy importante, que no se puede bajar la guardia, que debemos de tomarnos en serio ese cometido que Dios nos ha concedido a todos, de educar a los niños que son vuestros hijos. El colegio os ayuda, pero vosotros sois los principales educadores y formadores de estos niños. Queremos y también queremos colaborar con vosotros en educar a personas íntegras, no solo que estén en la sociedad, porque para eso basta con la sociedad del bienestar, de dotarlos de muchas cosas materiales, pero eso en el fondo no satisface. Queremos personas de valores que construyan un mundo mejor, que dirijan esta sociedad por los caminos que merecen la pena, y que eso es tarea principalmente de la familia, y el colegio os ayudamos. Así que os damos las gracias también por confiarnos a nosotros la educación de vuestros hijos. Agradecemos infinitamente a los profesores de infantil la dedicación, el tiempo y todos los esfuerzos que hacen por vuestros hijos, y enhorabuena a los que se van a graduar. Y felicidades y ánimo, y a estudiar mucho y para arriba, ¿vale? Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Bustos, muchos ya me conocéis. Tengo el honor de representar a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de nuestro querido colegio. En primer lugar, me gustaría darles las gracias a todos por acompañarnos hoy en este día tan esperado, importante y emotivo para toda nuestra comunidad educativa. También me gustaría agradecer de corazón a toda la comunidad educativa, en especial los de infantil, por ser tan constantes en la educación de nuestros hijos, demostrando a la vez
firmeza y cariño, que es el lema del cole. Madres, padres, alumnos, paséis a una nueva etapa, que es la educación primaria. A los alumnos poco hay que decir, salvo que les deseo grandes éxitos, poco más porque están jugando entre ellos, en fin, no prestan mucha atención a lo que dicen aquí cuatro mayores, ¿no? A los padres sí. Les pido por favor constancia y dedicación para que vuestros hijos sigan creciendo en conocimientos, en educación, espiritualidad, en unión a la comunidad educativa, en unión con la comunidad educativa de nuestro colegio. Los educadores primarios, que somos todos, debemos aunar esfuerzos, sin género de dudas, para conseguir este fin. Y no voy a extender más, simplemente deciros que enhorabuena, gracias por estar aquí. A todos los grandes chicos que tenemos en educación infantil, que no se marche nadie, porque la AMPA os va a obsequiar a todos con un pequeño regalito, tanto a los que se gradúan como a los que van a participar y han participado. ¿De acuerdo? Buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cuánta gente hay? Sí, es que hoy es un día especial. Están todos los papás de nuestros compañeros de tercero de infantil. Claro, es que hoy es su graduación, que pone fin a la etapa de infantil. Así es, les pondrán una beca y les entregarán un diploma. Eso significa que ya son mayores y que el año que viene subirán al piso de arriba con nosotros. Durante estos 3 años habéis trabajado mucho y aprendido cosas nuevas, letras, números, poesías, canciones, juegos, más cosas de Jesús, inglés con yo-yo, a leer, a sumar, a restar y a escribir solitos. Tendréis profes nuevos, pero tranquilos, que serán muy buenos con vosotros y tendrán paciencia con vosotros. ¿Y sabéis qué? Cambiaréis el patio de la terraza por la plaza. Y la escalera de braquiación por la balaguera, donde haréis educación física. Al principio será un lío. Ya no hay bandejas de colores, cada uno lleva su estuche. Y las mochilas pesan un poco los primeros días. Uf, y la agenda, ahí llevaréis vuestros deberes anotados. Haced bien la letra. ¡Ah! Y ya no hay rincones con juguetes y el baño no está en la clase. Hoy dejáis atrás una etapa maravillosa, pero aún os queda mucho por aprender, descubrir y aprender. Sé que muchos estaréis un poquito tristes, pero a la vez contentos por convertiros en mayores. Pero ahora tenéis que disfrutar de este momento y recargar las pilas durante el verano para entrar con fuerzas a primaria. ¿Estás seguros de que estaremos los de segundo de primaria para echaros una mano? Del cielo tengo del mar y quiero
We're waxing down our circle.
do. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing USA. This is the Canada State. We're sailing on free outside. We went down to beach and lake. All over the world. Miami and Bay. Everybody's got something. Surfing USA. Jorge Antón Chilet. Sofía Cabanes Benavent. Nuria Camarasa Baipera.
Romero. Jorge Ferris Riera. Ángel Galán Borja. Vicente Galán Soler. Adriana García Valero. Marta Gavilán Mari. Genovés Aticena. Jorge Gómez Sotelo. Julia Gras Segura. Eric Hernández Garcera.
María Martínez Daroqui. Irene Martínez Flores. Mar Rubia David Pascual Montesinos. Adriana Pérez Vila. Lucas Rodríguez Rosa. Jorge Sáenz Vicente. Irenias Pérez Aranda. Lena Vila. Manolo Vila Guillén.
fácil. Que estos 3 cursos que hemos pasado juntos y que no sepáis, hemos vivido y compartido muchos momentos, más fáciles, más difíciles, más divertidos, en definitiva momentos que todos creo que hemos sabido aprovechar en una etapa muy importante. También es una fase que hay que disfrutar y por lo que puedo comprobar lo sabéis hacer, que junto con las familias hemos ido avanzando tanto en el académico como en valores. Hemos aprendido a leer, a escribir, a calcular, pero también hemos aprendido cosas tan importantes como esperar, compartir, ayudar, y que muchas veces no nos ha resultado tan fácil, pero al final lo hemos conseguido. Terminamos una bonita etapa y entretenida, pero eso no quiere decir que la próxima aventura sea peor, sino distinta. Os hacéis mayores y por ello mayores responsabilidades, pero pienso que sabréis superarlo sin dificultad, porque todos sois responsables, trabajadores y constantes. Bueno, y no me enredo más, que veo que están ya alborotados. Solo os deseo lo mejor, que seáis muy felices y que siempre que necesitéis algo, ya sabéis dónde me podéis encontrar. Que paséis unas buenísimas vacaciones y que carguéis las pilas para empezar con muchas